Buenas tardes a todos. En realidad para mí es un placer. Parte de las cosas que Luis no les contó es que yo fui profesora de informática empresarial. De hecho, en algún momento, don Javier Gainza fundó informática empresarial en Guanacaste y yo fundé informática empresarial en la sede del Atlántico. Entonces, para mí me trae muy buenos recuerdos estar hablando con ustedes. Desgraciadamente no es en persona, así que es un poco frío, pero siéntase en la libertad de pedir participar o hacer preguntas cuando ustedes crean que así sea bien. El tema que hoy nos invita es un poco transmitirles la forma en que nosotros estamos enseñando cómo investigar. Yo soy la profesora del posgrado en computación y todos nuestros muchachos tienen que hacer una investigación, ya sea un trabajo final de investigación aplicada o una tesis para poderse graduar. Y durante mucho tiempo nos era muy difícil transmitirle al estudiante cómo hacer investigación. En realidad, en este momento, lo que me interesa, ay madre, me volví, espérese. Es tratarles de vender la idea de cómo ciencias del diseño es un paradigma que es muy útil para aprender a hacer investigación. Y algunos de ustedes serán estudiantes, por lo cual me parece que dirán, ¿y para qué me están enseñando a mí, tal vez en los primeros niveles de la universidad, esto de hacer investigación? En realidad, yo sueño con que la Universidad de Costa Rica todos los estudiantes se conviertan en generadores de conocimiento y no solo en consumidores de conocimiento. Estamos acostumbrados a recibir clases, a leer libros y a simplemente ser consumidores de los aportes que otras personas han realizado a la ciencia. Yo sueño con que cada uno de ustedes en algún momento pueda contribuir con un granito de arena al cúmulo de conocimiento científico en la computación. Y para eso hay que aprender a hacer investigación. Y entre más temprano uno lo aprenda y de la forma más natural, mucho mejor. Generalmente ha habido típicamente tres paradigmas de cómo hacer investigación, o por lo menos son áreas en las cuales se enfrenta la investigación en forma diferente. Ciencias básicas es el típico científico que ustedes se imaginan. Luego vinieron los científicos sociales y trataron de cambiar un poco la forma de crear conocimiento. Y finalmente nosotros estábamos un poco relegados y mucha gente cuestionaba si los ingenieros en realidad construimos conocimiento o solo tecnología. Cuando hablamos de investigación en ciencias básicas, siempre sabemos que esto de hacer investigación es en realidad visualizar a estas gentes que están en las imágenes, cómo ellos observan la naturaleza y tratan de explicar cómo funciona. Y entonces, en el proceso de observación se plantean algunas hipótesis y luego se hacen experimentos para tratar de ver si esas hipótesis son válidas y por lo tanto determinar relaciones de causa-efecto válidas. El uso del método científico, el que ustedes aprendieron en el colegio, y generalmente basado en análisis cuantitativo, es la forma en la cual todos nosotros visualizamos lo que es ser un científico. Sin embargo, dependiendo de la disciplina, ser un científico puede tomar características bastante diferentes. Por ejemplo, en las ciencias sociales, en realidad, las personas, los profesionales que quieren investigar, en realidad en el fondo, lo que quieren es comprender no cómo funciona la naturaleza, sino cómo funcionan los humanos, los grupos y la sociedad. Y para eso también usan mucho de observación, pero en este caso la observación no se hace en el contexto de un laboratorio, sino que se hace en el contexto de la sociedad, lo más cercano a la vida cotidiana, a lo que ocurre
realmente la sociedad es mucho más importante. Y en las ciencias sociales, además, se llega a la conclusión que los científicos no pueden ser objetivos como pretende recetar los científicos básicos. En ciencias básicas, la idea es de que el investigador en realidad se abstrae y trata de no incidir en lo que está ocurriendo en la naturaleza, simplemente lo observa lejanamente. En las ciencias sociales, lo que se dice es que uno observa lo que ocurre, pero con base en su propia experiencia. Entonces, la interpretación de lo que uno hace, de lo que ocurre, hace que la investigación no sea del todo objetiva. Y además, otra diferencia es que muchos de los análisis se basan en análisis cualitativos. Ahora, ¿qué ocurre cuando hacemos, tratamos de ver la investigación desde una perspectiva ingenieril? ¿Qué es lo que queremos hacer? En el fondo, vea que nosotros no solo queremos comprender o la naturaleza o el comportamiento del ser humano. Nosotros, en el fondo, como ingenieros, queremos construir cosas o proponer metodologías de cómo hacer cosas. Y esas cosas van orientadas a mejorar la calidad de vida y también a magnificar las capacidades del ser humano. Y entonces queremos desarrollar tecnología que nos permita que el ser humano tenga más memoria. Y por eso hacemos unos discos duros increíbles en las computadoras. Queremos que el ser humano tenga más capacidad de cálculo y entonces desarrollamos los CPUs con cada vez más veloces. Queremos que el ser humano tenga mayor productividad y entonces automatizamos los procesos. Queremos que el ser humano tenga más fuerza y entonces inventamos los brazos robóticos increíbles. Y queremos que además el ser humano tenga la habilidad de desplazarse o estar en varios lugares al mismo tiempo y por eso creamos las redes de computadoras que me permiten en este momento estarles hablando desde San José y ustedes en Guanacaste y estamos como si estuviéramos en el mismo lugar. Entonces, Bueno, ve, no ¿sí? necesariamente Guanacaste. No, puede ser que estén en San José. Hay Es mucha... más, puede estar a la par mía que yo me he dado cuenta. bueno, sí, puede ser, pero también en las sedes hay muchas personas que de Upala, Guatuso, Occidente, por ejemplo, también. Y entonces, solo ustedes imagínense que en algún momento el ser humano no había inventado las redes de computadoras y por lo tanto eso no se podía hacer. Entonces, vean que nosotros, como investigadores, no solo queremos conocer relaciones causa-efecto, sino que queremos desarrollar nuevas tecnologías o mejorar tecnologías existentes o a veces simplemente apropiarnos de tecnologías que otros tienen y nosotros no tenemos. Tecnologías propietarias o muy caras y entonces las desarrollamos para, las investigamos para saber cómo están construidas para poder hacer una réplica de esa tecnología. Ahora, entonces, vean que hay toda una dialéctica entre qué es desarrollo tecnológico y qué es ciencia. En, en muchas oportunidades se nos tacha a los ingenieros de que nosotros realmente no hacemos ciencia, sino que solo hacemos desarrollo tecnológico. Y nosotros lo que les decimos a los que nos tachan de no ser científicos es que en nuestro campo descubrir relaciones causa-efecto válidas no es suficiente. Que nosotros generalmente construimos artefactos o cosas, pero que en el proceso de construcción generamos conocimiento. Y entonces ahí es donde reside la parte científica. Si yo construyo un artefacto, pero yo no puedo reflexionar de por qué ese artefacto funciona y en qué contextos funciona y en qué contextos no funciona, entonces no estoy generando ciencia, estoy solo generando tecnología. Ahora, vean que, como les dije antes, hay paradigmas. Un paradigma es simplemente un conjunto de reglas en los cuales un conjunto de personas o un cuerpo científico se ponen de acuerdo
para decir cómo es que se produce el conocimiento. Entonces, el positivismo, que fue desarrollado como en los 1800, y es bastante viejo, es la base del método científico. Entonces, cuando ustedes en el colegio les enseñan cómo hacer investigación, les enseñan el famoso método científico, que tiene las fases de observar, plantear hipótesis, experimentar, analizar los datos y hacer una prueba de hipótesis y llegar a la conclusión de que realmente existe o no existe esa relación causa-efecto. Con el paradigma de investigación de ciencias sociales aparece lo que se llama el interpretativismo. Y ahí el objeto de estudio son las personas. Ahí en las ciencias sociales no es fácil hacer experimentos, ni siquiera es beneficioso, porque si hacemos un experimento, típicamente ponemos al ser humano en un ambiente artificial para poder controlar las variables y poder realmente atribuir el efecto a una potencial causa. Entonces, cuando estamos haciendo investigación en ciencias sociales, generalmente trabajamos con una cosa que se llaman casos de estudio, donde uno llega a un contexto, analiza el contexto y en muchos casos trata de determinar cuál es el comportamiento de los seres humanos en ese relativo contexto. Y en ciencias sociales además se dice que las conclusiones que yo puedo extraer de un contexto no son necesariamente generalizables al resto de los contextos. Vean que aquí la visión del investigador es muy diferente, porque el investigador se siente parte de ese proceso de creación de conocimiento. Y les cuento todo esto porque en ciencias del diseño vamos a heredar mucho de la rigurosidad de las ciencias básicas, pero también esta visión de que el investigador es parte del proceso como parte intrínseca de lo que es ciencias del diseño. Ahora, ¿quién inventó ciencias del diseño? Vean que las fechas son muy recientes. Así como yo les dije que las ciencias básicas se crean desde hace varias centenios de años, las ciencias sociales comienzan a hacer investigación tal vez hace 2 centenios. En realidad, las ciencias de lo artificial, ese concepto fue acuñado por Herbert Simon. Herbert Simon es un premio Nobel, es un economista, pero que trabajó muchísimo en computación. Y entonces él, a finales del milenio pasado, establece y dice que existe unas ciencias que analizan lo artificial, lo creado por el ser humano, y que por lo tanto su interés o objetivo es explicar cómo hacer artefactos que posean las propiedades deseadas y cómo diseñarlos. Entonces, vean que parece que estamos hablando de la parte tecnológica, cómo el ser humano construye estas cosas que se llaman artefactos, pero que en realidad son mecanismos a través de los cuales el ser humano trata de empoderarse a sí mismo para tener mejor calidad de vida. Ahora, antes de que nosotros utilizáramos ciencias del diseño, generalmente uno hacía un popurrí de paradigmas. Y entonces, cuando uno trabajaba como ingeniero, siempre todo proceso tenía 4 etapas. Primero, era una etapa de analizar el contexto y el problema. Luego, una etapa de diseño de una posible solución. Luego, una etapa de construcción de la alternativa mejor. Y luego, una etapa de prueba de determinar si esa construcción era suficiente o estaba incorrecta para poder resolver el problema original. Y entonces uno explicaba que ese es el proceso ingenieril y que por lo tanto uno utilizaba el paradigma, ya fuera el de ciencias básicas, típicamente para hacer
los experimentos de prueba, y el paradigma de ciencias sociales, aunque ustedes no lo crean, implícitamente para hacer la parte de análisis, porque había que entender el contexto y la problemática que uno estaba enfrentando. Y claro, cuando uno le decía a un estudiante, use dos paradigmas diferentes, disonantes, uno en una etapa y otro en otra, los formalistas decían, usted no puede mezclar paradigmas. Y yo le decía, mire, lo siento mucho, pero en ingeniería no podemos vivir exclusivamente con computadoras y tenemos que interactuar. Las computadoras interactúan con el ser humano, por lo tanto, todo el proceso de análisis lleva implícito entender la realidad a la cual el software o la herramienta o el artefacto se va a desarrollar. Y entonces en eso aparece este concepto de ciencias del diseño, que es lo que yo les quiero explicar, a través del cual podemos seguir haciendo estos 4 etapas, pero se integran lógicamente desde una perspectiva de creación de conocimiento. Esta es una de las definiciones y vean la fecha. Este paradigma es bastante reciente y por lo tanto hay libros que apenas están comenzando a desarrollar. Este en particular, que no se los voy a pronunciar porque es impronunciable, es muy bueno y lo que plantea es todo un libro para tratar de definir qué es este paradigma de ciencias del diseño y tratar de explicar qué es lo que estamos haciendo. Y en el fondo lo que estamos haciendo es diseñando artefactos, pero con una intención implícita de tratar de medir su desempeño y de poder mejorar el desempeño a través de un proceso de prueba y error que nos va a permitir generar conocimiento. Ahora, cuando yo hablo de artefactos, ¿qué son artefactos? Artefactos son como decir cosas, pero en el fondo se refiere a cosas muy generales. En computación, un artefacto puede ser un algoritmo, puede ser una interfaz humano-computador, puede ser una metodología de diseño, puede ser un lenguaje, puede ser un sistema, puede ser una aplicación. Toda cosa que desarrollamos en computación se puede llamar un artefacto. Obviamente, en otras ingenierías los artefactos son diferentes. Entonces, ingeniería eléctrica, los arreglos de GPU de propósito específico son un artefacto, o las redes de sensores son un artefacto. Y así en las diferentes ingenierías. Ahora, ¿quiénes usan el paradigma de ciencias del diseño? Vean que las grandes universidades se han pasado a utilizar esto como un paradigma de desarrollo de la investigación. Tenemos MIT, Stanford, Carnegie Mellon, el laboratorio de investigación de la Xerox y en particular, y de lo cual yo me siento muy orgullosa, en el país, la UCR a través de su programa de posgrado en computación, creo que fue pionera en tratar de un poco evangelizar, y eso es lo que estoy haciendo hoy, tratar de convencerlos de que este paradigma realmente les va a ser de utilidad para poder hacer investigación. Ahora, ¿qué es el objetivo de hacer investigación? En el fondo, el objetivo de hacer investigación no es solo crear artefactos, sino crear conocimiento. Entonces, ¿cómo es que se da el ciclo dentro del cual estamos trabajando? En primer lugar, vean que a mano izquierda tenemos una bolita que se llama conocimiento. Eso es lo que se llama el estado del arte. El estado del arte no solo es un listado de todas las tecnologías que tenemos, sino todo el conocimiento que tenemos sobre esas tecnologías. Y entonces uno parte de ese estado del arte y entonces usa ese conocimiento para generar un nuevo artefacto, el cual va a entrar en un proceso de cuestionamiento. Este nuevo artefacto nos vamos a cuestionar si sirve, para qué sirve, dónde nos sirve, en qué tengo que hacer, qué parámetros le tengo que poner a este artefacto para que realmente sea eficiente, por ejemplo. Vean que son preguntas que a su vez, cuando se contestan, generan conocimiento y entonces ese conocimiento se revierte en este cúmulo de conocimiento que se llama el estado del arte.
Ahora, uno no puede pretender hacer investigación reinventando la rueda. Entonces, si a ustedes les dan un problema y les dicen, propongo una solución, lo primero que uno tiene que hacer es irse a la base de conocimiento de cuáles son las soluciones potencialmente existentes para mi problema y tratar de ver de si alguna de esas soluciones se adapta a mi situación o si tengo que generar un rediseño del artefacto para mejorar su desempeño. Y entonces vean que ese es el tipo de vocabulario que usamos en este proceso de paradigmas de ciencias del diseño. Doña Gabriela, tenía una pregunta. Sí, claro. En la anterior, en el círculo que usted comenta. Sí. ¿Será que en los primeros años, sobre todo en las carreras, en el bachillerato, en carreras de computación, qué tanto énfasis se hace al conocimiento? Es decir, tal vez de repente el estudiante quiere irse una sola vez a hacer algo y que funcione, pero a veces, digamos, dejando de lado la buena investigación que le genere conocimiento. O sea, sí. Percibo yo, digamos, por algo que percibo dentro de las nuevas generaciones, que unos a la vez queremos atacar el problema para que algo funcione, pero olvidamos que, como usted dijo algo, ya hay algo previamente inventado, ya alguien tiene cosas, y de repente estamos dejando de lado esa parte de acceder conocimiento, que a la postre más bien ayuda a generar más conocimiento. De hecho, es interesante. Yo me he puesto a reflexionar cómo enseñamos computación. Y yo creo que lo enseñamos bastante mal. Porque en el fondo, por ejemplo, solo imagínense que ustedes están en programación 1. ¿Ok? Y entonces le asignamos una tarea programada a los estudiantes. Y no los dejamos ir a ver si existen soluciones hechas para ese mismo problema. Imagínense que el problema sea ordenar una serie de números. Existen miles de soluciones bastante eficientes para ordenar una serie de números. Pero cuando nosotros les pedimos al estudiante que haga un programa, una tarea, que ordene una serie de números, no lo dejamos ir a buscar algoritmos que ya existen, porque lo que queremos es que desarrolle su capacidad para pensar cómo se ordenan una serie de números. Pero en el fondo, sería mucho más interesante decirle a los estudiantes, mire, para ordenar una serie de números existen estos algoritmos. Escoja el mejor. Y demuestre por qué ese algoritmo es mejor para esta serie en particular de números. Entonces, vean que la idea de hacer investigación es construir conocimiento por encima del conocimiento que ya existe. No significa que todos tengamos que reinventar la burbuja, por ejemplo, que es un algoritmo para ordenar números. ¿Okay? Ahora, y así, lo que pasa es que a mí me formaron así, y entonces me acostumbré a que cada vez que me daban una tarea programada, no se me ocurría ir a la biblioteca a averiguar cómo se resolvían esos problemas, simplemente reinventaba la rueda. Y entonces lo mismo pasa cuando le planteamos a los estudiantes, haga una tesis. No son capaces de pensar de que hay que hacer una revisión de literatura nomás comenzando para justificar que el problema que yo quiero resolver no está resuelto o que las soluciones que hay no me sirven para mi contexto. Entonces, ese enfoque de analizar lo que ya existe es lo que está carente en la forma en que le enseñamos a los estudiantes a hacer cosas. De hecho, comenta por aquí un compañero, él es profesor, Eliu, dice que hoy el acceso a esas soluciones es inclusive hasta más inmediato. De repente antes había que ir a una biblioteca, pedir un libro, esperar que estuviera disponible, porque si era un libro muy solicitado, capaz no estaba. Pero bueno, hoy en internet uno puede consultar diversas fuentes, ¿no? Y tener acceso, como él lo menciona, de forma más inmediata. Sí, y ahora es facilísimo. El problema que tenemos ahora es que los estudiantes plagian. No, porque muchos estudiantes sí buscan, pero buscan para copiar y creen que es suficiente con hacer cut and paste. Sí. Porque les pedimos cosas diferentes, ¿qué?
Adelante, Elio. ¿Se puede participar? Sí, Permiso. claro. Mucho gusto, saludos. Hola, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios, aquí Sí, desde Liberia, igual conectado. sí. Yo precisamente en estos días he tenido ahí un tema sobre eso, ¿verdad? Precisamente del reto que hay de ofrecerles trabajos o tareas, pero que no sea tan sencillo ir, sacarlos, bajarlos y simplemente maquillarlos, ¿verdad? Al final lo que uno quiere es, no importa, la reutilización, lo que ya está hecho, creo que lleva muchos años y es muy difícil que un estudiante en tan poco tiempo logre desarrollarlo. Y creo que eso que acotaje es súper importante, hay que darle un enfoque es más, hasta facilitarle inclusive posiblemente la fuente o la solución, ¿verdad? Pero que el tema no sea implementelo, porque no estamos tratando de que demuestren que pueden o no hacer algo, sino más bien de que entienden lo que en el fondo está pasando, ¿verdad? Con esa solución. Y en eso sí, creo que muchos nos hemos acostumbrado a lo que decías al inicio, ¿verdad? De mandarlos a hacer un trabajo antes. Yo recuerdo mis tiempos de programación los libros de informática eran muy escasos, ¿verdad? Y lo que había era básicamente de usuario y algo de tipo de manual. No había tanta investigación como ahora. Hoy prácticamente cualquier cosa que queramos retar a un estudiante lo puede encontrar ahí. Y definitivamente tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Para que el reto no sea construirlo, sino más bien que nos los puedan explicar y así al final creo que hay mayor aprovechamiento, ¿verdad? De Claro, parte de ellos. o por ejemplo, coger dos algoritmos e integrarlos, que tal vez no Correcto. estén integrados. Entonces tienen que hacer un análisis de reflexión sobre lo que ya existe para ofrecer algo mejor. Y entonces eso es una forma un poquito diferente de enseñar las cosas. Sí. Y en el mundo de la reutilización eso tiene mucho sentido. Acuérdense que no tenemos que comenzar de cero. Ya hay toda una plataforma tecnológica existente y entonces la gracia es usarla, pero para ir mejorando lo que ya existe. ¿Ok? Entonces, vean que vamos a tratar. ¿Qué pasó? No me quiere. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy construyendo cosas como artefactos? Y tengo que probar que ese artefacto funciona para algo. Porque la gracia no es hacer cosas, la gracia es demostrar que la cosa que yo construí es o mejor a las que ya existían o si no existían anteriores, que realmente viene a dar una solución correcta a mi problema. Y obviamente ese proceso de evaluación tiene que hacerse de una forma bastante rigurosa. Y vamos a ver cómo se plantea. Ok, aquí es donde ustedes tienen que tener imaginación. Y aquí es donde yo le decía a Luis que me hubiera encantado estar con ustedes para poder hacer este taller. Porque a mí me gusta enseñar la metodología en el mundo concreto. En el mundo abstracto uno a veces puede dar una charla, pero difícilmente los estudiantes comprenden el concepto si uno no los pone a hacer algo concreto. Entonces aquí solo imagínense este taller. El taller dice así: utilizando solo papel y masking tape, hojas de papel y un masking tape corriente, con instrumentos que son lápiz y tijeras, diseñen un artefacto que pueda retardar la caída de una bolita de ping-pong. Entonces, la profesora, en este caso yo, tengo una bolita de ping-pong. Y entonces, nada más les doy papel y masking tape y les digo, construyan algo con los cual retarden la caída de la bola. La bola tiene que eventualmente llegar al suelo, si no, no se vale, porque si no, podrían construir una caja y la atrapan. Pero la idea es que construyan algo para que la bolita vaya despacito hasta llegar al suelo y gana el grupo que la logra retardar más. Se trabaja en grupos y lo que es interesante es que en este mundo experimental solo tienen derecho a hacer 3 pruebas con la bolita. Entonces tienen que ir diseñando un artefacto bajo
las ideas preconcebidas de cómo poder retardar la caída de la bola, pero solo tienen 3 intentos para probar el artefacto. Y entonces, parte de las reglas es que yo les pido que diseñen en papel, primero con dibujitos, cómo van a construir ese artefacto y por qué creen que ese artefacto va a funcionar. Entonces, obviamente, pónganse a pensar ustedes qué harían si yo les pongo esa tarea. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber qué se les ocurre a usted que puede retardar la caída de una bola. A ver, quiero voluntarios. Está interesante. O sea, hay algo que me llama mucho la atención y es el número Hola, de buenas. que son 3, ¿verdad? Sí, solo 3 pruebas. No, Obviamente, acuérdense que además el taller lo tengo que hacer como en 2 horas. Entonces si yo les pongo muchas pruebas, me puedo quedar ahí de por vida. no, y es que yo le decía el número de pruebas porque de repente, sobre todo hoy en día en computación, pues casi que no nos importa el número de pruebas de hacer para algo. No, claro. Cuando yo aprendí a programar, solo nos daban 5 corridas por programa. Y créame que nosotros desarrollábamos algoritmos y sabíamos ser compiladores vivientes, porque había que revisar el código antes de gastar una de las tiradas. Es correcto, es correcto. Qué dicha que usted lo comentó, yo le iba a preguntar eso, pero qué dicha que usted Sí, ya. Mire, por aquí hay alguien, Rodrigo dice, sí. bueno, dice, la forma ayuda, dice que buscaría una forma de cono donde Ajá. la bola gire y así dure más tiempo. Exacto. ¿Usted se acuerda de un juego que hay una monedita que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Ahí eso es una estrategia. ¿Qué otras estrategias se les ocurren? Yo estaba pensando como en formar una especie de paredes verticales y pegar hojas que tengan cierto grado de inclinación, Ujú, pero que vayan en niveles, de tal manera que la bola cae a una hoja, ujú. recorre esa hoja, al otro lado habría otra hoja, igual más abajo, vendría así cayendo, o sea, hacer Sí, una y especie de zigzag. vean que ahí lo que estás haciendo es extendiendo la superficie de rodación para que, y además poniéndole cierto nivel de inclinación, porque entre menos inclinación tenga, más despacio va la bolita. Es correcto. Y tiene que tener inclinación porque si no, no. No rueda. Vean que ustedes implícitamente en la escuela o en el colegio o en la vida cotidiana tienen una noción de algunos principios de la física que uno va tratando de utilizar para ver cómo hace para que la bolita tenga que recorrer más superficie y además la recorra de una forma lentamente, no como cuando yo la suelto en el aire y la bolita cae, porque ahí no tiene roce con nada y por lo tanto cae más rápido. Entonces ustedes están tratando de crear la superficie. Otros, otros muchachos, este experimento lo he hecho varias veces, se les ocurrió hacer como una especie de paracaídas. Y entonces construir con papel y masking un paracaídas para la bolita. El problema es que el papel y el masking son súper pesados. Entonces, y son más pesados aún que la bolita. Entonces, la idea de hacer un paracaídas tiene que tener un alero súper ancho para que la cantidad de aire que no deje pasar sea mucho mayor que el peso del papel. Y eso es casi imposible de hacer. Pero vean que comienzan la idea de qué tecnología voy a usar y qué conceptos de la física voy a utilizar para construir mi artefacto. Vamos a ver cómo paso esta hojita. Ok. Bueno, después de hacer el taller, ustedes imagínense que pasaron bastante ratos haciendo el taller, les voy a contar más o menos qué es lo que ha pasado y cómo uno va desarrollando ciencia de hacer este pequeño taller tan simple de dejar que una bolita no caiga al piso. ¿Qué? Y en el fondo, la ciencia se construye con todo una cosa que se llaman lecciones aprendidas del proceso. En ciencias del diseño,
cuando yo estoy viéndolo desde la perspectiva científica, las lecciones aprendidas son más importantes que el artefacto final. ¿Sí? Ok, entonces, para comenzar, nuevamente, todos los grupos tienen una idea inicial. Algunos ofrecen un papel con diferentes gradientes, como se propuso aquí. Otros, la mayoría, tratan de hacer un túnel, un tubo por el cual la bolita va a ir dando vueltas por la clase y comienzan a pegar ese tubo por todas las paredes de la clase. ¿Qué? Entonces vean que son soluciones diferentes. Ahora, este tubo tiene la ventaja que la bolita se vuelve prisionera. No se puede salir, no se puede caer, cosa que en los papeles solitos, dependiendo de cómo está la inclinación, la bola se puede salir de un lado y no funciona. El problema del tubo es que si nosotros tuviéramos una aula infinita, podríamos ponerle hasta la inclinación idónea y el tubo podría ser eterno. Pero las clases no son infinitas, entonces tienen que hay que hacerle quiebres. Y entonces, en esas curvas, para poder seguir haciendo el tubo lo más largo posible, es donde comienzan a haber los problemas, porque resulta que las bolitas se quedan atascadas. Entonces, veamos todas las posibles soluciones. Ok. Entonces, la gente comienza haciendo diseños. Vean esos dibujitos. Aquí está parecido a lo que propuso el compañero. Hacer como una especie de paila donde la bola comience a dar vueltas y después caiga por un huequito. ¿Okay? Lo que ocurre con eso es que a veces la bola se va por la gradiente, entonces hay que tirarla con torque para que la bola comience a hacer círculos, si no, la bola no hace círculos. Entonces, muchos hacen un diseño, como ven que no funciona, cogen el papel, lo hacen en un puño y lo tiran al piso. Si usted hace eso, no aprendió nada. Vean que yo le expliqué a ustedes por qué es que el diseño de tener como una especie de paila puede ser el diseño que no queremos. Y el diseño que no queremos es porque no tenemos esa fuerza centrífuga original. Entonces, antes de votar los diseños, yo tengo que ir generando una bitácora de todas mis alternativas. Ahora, sean honestos, levanten la manita ahí o pongan el yes a todos ustedes que cuando están haciendo una tarea programada y encuentran un error, documentan ese error como algo importante. ¿Quiénes? O sea, poner yes si hacemos eso que usted mencionó. Exacto. Ustedes les dan una tarea programada y resulta que hacen el programa, lo corren y da un error. ¿Quiénes generan una bitácora de los errores y explican por qué esos errores se dieron? Ok. Vean, por lo cual tenemos que cambiar de lógica. El que yo genere una bitácora de errores es súper valioso si los puedo lograr explicar, porque ahí estoy plasmando el conocimiento que yo voy adquiriendo por la prueba y el error. ¿Okay? Uno aprende más equivocándose que todo salga bien. Imagínense que ustedes programan, comienzan a hacer código y corre a la primera, ustedes no aprendieron nada nuevo, porque en el fondo ya lo sabían todo, por algo les salió correcta la primera vez. Entonces, uno genera conocimiento cuando precisamente las cosas no funcionan y uno tiene que comenzar a explicar por qué no funcionaron. Y entonces crear ese conocimiento de si yo toco una cocina, me quemo, por lo tanto no la vuelvo a tocar. ¿Qué? ¿Lo ven? Ahora, doña Gabriela, ¿usted a qué considera o qué cree que se deba que en parte no hagamos eso? ¿Será parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de
de no saber tomar, digamos, de buena manera los errores, el No, fracaso, entre comillas. es que en el fondo lo que nos interesa como sociedad es el artefacto, no el aprendizaje El que resultado. adquirimos haciéndole el artefacto. Entonces, nosotros como docentes tenemos que cambiar de lógica, porque en el fondo, cuando estamos en un proceso educativo, el artefacto no nos importa. Es más, el código que hacen los estudiantes nunca se usa para nada. ¿Qué? Se usa para guardarlo en una tarea. Pero Está buena esa frase, usted sabe. Está buena esa frase. El código que generan los estudiantes. Sí, no, en serio, no tiene se razón, usa. tiene razón. Entonces, vean que el artefacto tenemos que comenzar a visualizarlo como un medio, no como un fin. ¿Qué? Entonces, porque lo que a nosotros nos interesa es que el estudiante aprenda haciéndolo. ¿Qué? Entonces, si alguna vez llevan un curso conmigo, se van a dar cuenta que yo los pongo a propósito con tareas en las cuales sé que se van a equivocar, pero sé que en el proceso de haberse equivocado y tener que mejorar y trabajar con la filosofía del prototipaje, van a ir aprendiendo qué son las cosas que funcionan y qué son las cosas que no funcionan. ¿Qué? Entonces, es una forma diferente digamos, de ver la vida. Ok, vean que, entonces, guardar todo lo que desechamos y por qué lo desechamos y tratar de construirlo en conocimiento. Vean que aquí están los muchachos jugando, ahí están tratando de hacer aviones, papeles que vuelan, aquí están tratando de construir gradas entre los pupitres, porque ellos podían pegar el papel donde fuera. Están en el proceso de diseño, por eso es que se llama ciencias del diseño. Pero en el fondo, el proceso del diseño es un proceso de elicitar conocimiento. Y entonces, vean que típicamente, como les decía yo, los estudiantes al principio comienzan a desechar todos los modelos. Los que no los sirven los dejan en el piso y la clase comienza a tener papeles por todo lado. Y vean que entonces poco a poco las soluciones van teniendo alguna forma y van teniendo que trabajar en forma colaborativa. Eso es un túnel del tiempo con unas aletas rarísimas que hacen que supuestamente la bola no se salga. Y como yo tenía la bolita de ping-pong, a este muchacho se le ocurrió hacer una bolita de prueba. Esa bolita de prueba, como solo tenía papel y masking, no tenía las características de una bolita de ping-pong. Por más que él trató de hacerla más o menos del mismo tamaño, comprenderán que una bolita de ping-pong es liviana, una bolita de papel así arrugada y con masking tape es mucho más pesada. Entonces, cuando ellos probaban su túnel del tiempo con la bolita de ellos funcionaba porque esa bolita pesaba más. Yo le tiraba la bolita de ping-pong y se quedaba atascada en el medio porque no tenía suficiente inclinación. Entonces, vean que de las cosas que uno va aprendiendo es las estrategias que usan los estudiantes para tratar de determinar si su artefacto funciona o no. Ok, algunos trabajaron en grupo, en forma como un equipo, y otros trabajaron haciendo división del trabajo. Cuando uno hace investigación y hace división del trabajo, el problema es que cada uno de los integrantes puede tener una visión diferente de cómo crear la solución. Y entonces en este grupo que ustedes ven ahí, una muchacha viendo para el techo y los otros en la pizarra y este otro tratando de idear algo, obviamente hicieron lo que se llama un popurrí de solución. Y entonces en una parte estaba pegado en la pared y luego caía sobre unos planos y luego al final pretendían que cayera sobre una cosa que daba vuelta. En cambio, el otro equipo tenía una visión más consensuada del diseño que iban a hacer. Ahora, cuando nos vamos a los resultados, obviamente uno tiene que, como científico, realmente registrar los resultados. Y registrar los resultados no es más
que determinar para cada una de las iteraciones, las 3 iteraciones, cada una es una fila, qué les pasó a los resultados del primer grupo. Vean que el primer grupo nunca cayó la bolita abajo, porque era el que tenía el tubo y eran bien jupones, porque trataban de arreglar los codos, pero nunca se dieron cuenta que es que el diámetro del tubo era demasiado estrecho para que la bolita llegara a la esquina y diera la vuelta. Entonces siempre se quedaba pegada en un codo. El segundo grupo, vean que fue el que funcionó más en términos de ir mejorando o perfeccionando su tecnología. Hicieron un pequeño prototipo, pequeñito, que era una especie de tubo, y después lo fueron ampliando y lo fueron haciendo más largo, por lo cual iban retardando el proceso de caída. Y el tercero fue uno que no fue sistemático, sino que en la primera duró 2 segundos, luego en la segunda nunca cayó y en la tercera duró 2 segundos, 6 segundos. Ahora, cuando ya hicimos el experimento, la idea es preguntarles a los participantes por qué creen que el equipo ganador ganó, por qué le funcionó ese diseño. Y ahí es donde es súper interesantísimo, porque entonces comienzan a sacar todas las teorías detrás de las cuales hacen que ese artefacto funcione. Y entonces comienzan a decir, mire, profe, es que en realidad este tubo tenía mecanismos para ir retardando la caída, pero además tenía suficiente grosor para que la bola pasara. Y entre más superficie y menos inclinación, mayor es el retardo. Entonces vean que comienzan a desarrollar lo que ellos ligar el resultado de la observación de la tecnología desarrollada con las teorías que existen con respecto a cómo funciona la naturaleza. Y entonces vean que ahí cogemos conocimiento que ya en principio tienen para tratar de explicar por qué algo funciona mejor que otras cosas. ¿Qué? Y además, no solo nos quedamos ahí, sino que cogemos el artefacto ganador y comenzamos a cuestionarnos cómo podríamos mejorar aún más esa tecnología. Y entonces comienzan a surgir toda una serie de hipótesis de si yo le pongo menos inclinación, funciona mejor. ¿Hasta qué ángulo de inclinación le puedo poner? Porque si le pongo muy poquita inclinación, la bola no rueda. Y en ese momento, yo les pregunto, ¿y cuáles fuentes consultaron? Y toda la clase se queda en un silencio absoluto y dicen, pero profe, ¿cómo se podía entrar a internet? Y yo les dije, ¿y cuándo no se podía haber entrado a internet? Entonces se quedan blancos y me dicen, ¿y para qué teníamos que haber entrado a internet? Y yo les dije, pero bueno, de ahí posiblemente alguien puede haber documentado un problema similar y una solución a este problema. Y me dicen, ¿y eso se puede hacer? Y le digo yo, ¿y cuándo se ha dicho que no se puede hacer? Se puede hacer siempre y cuando usted le dé el mérito a la fuente. Y entonces usted me puede llegar y decir, mire, mi artefacto es una versión mejorada de artefacto que hizo Gabriela Marín en el 2015. ¿Qué? Pero la idea es precisamente el aporte de esa persona es la mejora que hizo con respecto a la versión que él encontró en internet. Entonces, vean que comienzo con estas cosas tan sencillas a explicarles por qué es importante, antes de comenzar a desechar diseños, ver a ver si existe algún diseño existente y si lo puedo adaptar a mi realidad.
porque a veces los diseños existentes no se pueden adaptar a la realidad. Puede ser que la solución permitía evitar la caída de la bola de ping-pong, pero usando, no sé, papel china en lugar de papel bond. Y entonces la solución de papel china es muy diferente a las características del papel bond. Entonces posiblemente con papel china sí servía hacer un paracaídas, pero con papel bond no, porque es muy pesado, por ejemplo. Pero vean que todo eso que les estoy explicando es porque alguien se puso a experimentar y tratar de construir un paracaídas con papel bond. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, vean que una vez que lo están haciendo, parte de la gracia de ser un científico es cuestionarse si yo puedo replicar lo que estoy haciendo. Pero además, ¿qué información tengo que suministrarle a alguien para que esa persona pueda replicar mi artefacto? Entonces, vean que aquí están las diferentes variantes de solución. Hay unas más replicables que otras. La del centro es más fácil de explicar. Las de los extremos es mucho más difícil de replicar. Y en el fondo, nosotros queremos construir artefactos que sean replicables. Y por lo tanto, cuando escribimos una tesis o un informe de investigación o hasta un artículo científico, en el fondo tenemos que incorporar toda la información necesaria para que otra persona en otra parte del mundo pueda replicar y hacer exactamente el artefacto que yo logré crear. Entonces, vean que esa es una pregunta importante. Otra pregunta importante es, ¿cuántos recursos necesito yo para replicarlo? Porque yo tengo que explicarle a la humanidad qué es lo que yo necesito para que las personas consigan y puedan hacer el artefacto como yo se los propongo hacer. Y una pregunta que es súper importante es, ¿cuánta variabilidad de resultados hay en cada replicación? Si yo, por ejemplo, lanzo la bolita por cualquiera de estas alternativas 1000 veces, ¿cuál va a ser la variabilidad de los resultados? Cuando yo la lanzo 3 veces, en realidad no hay mucha variabilidad, pero se van a dar cuenta que a pesar de estar usando el mismo artefacto, si yo me pongo y lanzo la bolita por el del centro 10 veces, siempre va a haber una pequeña variación en los resultados. Y la variación puede ser atribuible a la velocidad o la posición en que cayó en la boquilla, o puede deberse a simplemente problemas de medición, porque imagínense que nosotros lo que hacíamos es teníamos un cronómetro. Entonces yo tiraba la bolita, la bolita circulaba por los tubos y cuando caía en el piso alguien le estripaba el cronómetro. Y entonces vean que ese es un mecanismo de medición no tan exacto. Entonces puede ser que las diferencias de medición sean producto del artefacto o sean producto de la persona que está midiendo. Todo eso es importante de determinar cuando uno está haciendo investigación de verdad. Aquí estamos jugando, pero cuando estamos haciendo un proyecto de investigación, todos los mecanismos de medición de desempeño tienen que estar realmente probados. Y tengo que saber que en el mundo real, si yo voy a demostrar que algo funciona, no basta con ponerlo a correr una vez. Tengo que ponerlo a correr muchísimas veces y ver si los resultados de desempeño varían. Ahora, vean que todo esto, en el fondo, el papel que usaron va a terminar en el basurero. Pero lo que es muy importante es todas las reflexiones que puedo generar sobre lo hecho. Entonces, lo primero que les pregunto es, ¿cuán sistemático fue el proceso de construcción y avance en los prototipos? Como les dije, hay grupos que realmente cada vez que quieren hacer una mejora al artefacto, documentan
qué es el problema que ellos creen que existe y cuál es la propuesta de solución que tienen y si les funcionó o no les funcionó. También documentan cuáles diseños se consideran eficientes y por qué. Y además se puede documentar si las bolas con las cuales yo hago la prueba dan resultados diferentes o no. Entonces, por ejemplo, para un artefacto que funciona para una bola de ping pong, si le he hecho una bola de estereofoam, ¿funciona igual o no? Y cuando ya tengo mucho tiempo de estar haciendo este experimento, podría llegar hasta definir cuál es el tiempo óptimo y crear toda una teoría de cuánto es lo máximo que yo puedo retardar una bola en caer al suelo. Esto de crear tiempos óptimos es lo que hacen realmente los científicos después de pasar años de estar analizando una problemática. Y eso genera lo que se llama teorías del comportamiento. Llegar a hacer una teoría no es algo que se pueda hacer en una tesis. Generalmente se hace después de hacer muchas réplicas de una misma investigación. Entonces, vean que en el fondo, cuando yo les planteaba al principio a los estudiantes, tienen que hacer una tesis, todo el mundo pensaba que iba a llegar a obtener los tiempos óptimos de cuánto dura una bola en caer. No, en el fondo, lo que voy a ir creando con un proceso de investigación es todo ese proceso de construcción sistemático y de documentación de cuándo funciona, cuándo no funciona y por qué no funciona. ¿Okay? Entonces, vean que aquí hay todo un cambio y por eso es que es importante cambiar de paradigma, porque el paradigma de las ciencias básicas o el paradigma de las ciencias sociales no me permite pensar en que el producto final no es lo importante, sino que es el proceso de aprendizaje el que me permite generar ciencia, por lo menos a nivel tecnológico. Y bueno, cuando ya les expliqué eso en la práctica, vean que este es un diseño de lo que es el proceso formal de hacer ciencias del diseño. Hay algunos otros diseños un poco más complejos, pero en el fondo, si ustedes ven la columna del centro, es exactamente lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Cada vez que enfrentamos un problema, lo que hacemos es analizar ese problema, tomar conciencia del contexto en que está, y una vez que lo entiendo bien, hago una sugerencia de diseño, desarrollo o construyo el artefacto que viene a resolver mi problema, lo evalúo y llego a conclusiones. Eso es lo que típicamente hacemos. Y los productos son exactamente los mismos. Hay una propuesta de investigación, un diseño tentativo, el artefacto en sí, luego las medidas de desempeño y los resultados. Entonces, las salidas también, ay madre, las salidas también son lo que nosotros típicamente hacemos. ¿Qué es el aporte y por lo cual esto se llama ciencia? Es por precisamente la columna que está en la izquierda, donde en el fondo, cada vez que yo hago una de esas etapas, hago un círculo de cuestionamiento de lo que si yo hasta el momento he hecho algo que realmente da los resultados esperados en el mundo real. Entonces, cuando yo hago un diseño de un tubo de papel para que no se caiga una bola, tiro la bola y la bola se me queda prensada, tengo que crear conocimiento de por qué la bola se me está creando pesada y no tratar de volverla a tirar como si yo fuera miope a la realidad que estoy viendo. Entonces, este proceso, este flujo de generación de conocimiento es lo que hace que el estado del arte evolucione. Ahora, ahí hay una palabra que les parece rara, que se llama circunscripción. No sé si existe en español siquiera. Eso es el proceso de determinar
cuando un artefacto funciona y cuando no funciona, en qué contextos funciona y en qué contextos no funciona. Y entonces, en el momento que yo tengo un contexto en el cual un artefacto no funciona, tengo la posibilidad de mejorar ese artefacto y por lo tanto desarrollar un mejor artefacto. Y es ahí donde genero no solo un aporte al conocimiento, sino un aporte a la sociedad. Entonces, vean que un poco para concluir, en realidad a mí me encanta este paradigma de ciencias del diseño para hacer investigación. Es una forma que para nosotros es súper natural. Hacemos el típico análisis, diseño, construcción y prueba, y en el proceso estamos elaborando un proceso científico de generar conocimiento. Además, ciencias del diseño es diferentísimo a todos los demás. Ahí sí podemos mezclar paradigma positivista y paradigma interpretativista, y cuando estamos trabajando con solo artefactos que no tienen intervención humana, podemos usar el método científico, y cuando tenemos artefactos que tienen intervención humana, podemos hacer casos de estudio para evaluar el desempeño de los artefactos. Y como les digo, para mí es el paradigma que es más fácil de utilizar cuando estamos planteando una investigación. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, enseñándole a los estudiantes a llevar bitácora de los errores y tratar de explicar esos errores. Así es como poquito a poquito vamos enseñándole a los estudiantes a generar lo que se llaman las conclusiones del trabajo. Créame que yo durante años he dirigido tesis y el estudiante va perfecto hasta el capítulo de resultados. Y cuando uno le dice, ¿y el capítulo de conclusiones? El estudiante lo único que dice es, hicimos el artefacto. Y yo le digo, ¿y qué aprendió en el proceso? Y se me queda viendo para el techo. Y me dice, ¿y había que aprender algo? Y yo le dije, sí, claro, había que aprender algo. ¿Qué? Entonces, vean que precisamente este paradigma me permite que los estudiantes no lleguen al final de haber hecho 2 años de estar luchando con hacer un artefacto para algo y no hayan aprendido nada en el proceso. ¿Qué? Aquí hay una pregunta, Sí. Gabriela. Ajá. Preguntan Eric y Esteban. ¿Cómo Sí. se realiza de forma correcta una bitácora? ¿O qué elementos tiene que tener? ¿O qué es lo idóneo? Ok. ¿Qué recomendaría usted? Depende de para qué lo quiere. Si usted quiere una bitácora para uso personal, le puede dar la estructura que usted quiera. Pero si usted quiere una bitácora para, para, para hacer digamos, un informe de tesis o de trabajo final de investigación, generalmente lo que se documenta son los ciclos de diseño. Entonces, usted comienza, especifica el diseño, las características del diseño, especifica cómo lo va a evaluar y especifica los resultados. Y después explica cuáles son las deficiencias del diseño original. Trata de, digamos, si usted esperaba que la bolita cayera en 10 segundos, pero cayó en solo 5, entonces tiene que cuestionarse en ese proceso qué mejoras hipotéticas le tengo que poner al artefacto para que la bolita se retarde más. Y entró en una segunda etapa de prueba. Entonces, es un proceso iterativo donde yo hago un diseño, evalúo ese diseño, me cuestiono por qué no obtuve los resultados esperados o los que necesito, y entonces trato de proponer una mejora al diseño y vuelvo a construir y vuelvo a probar y vuelvo a construir y vuelvo a probar, pero tengo que ir documentando cada iteración. ¿Qué? Cosa que eso es lo que hacemos normalmente cuando estamos programando. Pero nos brincamos la etapa de documentar dónde ubiqué el error, cuál es la mejora que le puse y ver cuáles fueron los resultados obtenidos en esa corrida. ¿Qué? No sé si me explico. Sí, yo lo entiendo la idea.
Doña Gabriela, y bueno, usted comenta que en la escuela han sido pioneros, ¿no? Tratando de implementar esto, que esto no es un proceso que sea de la noche a la mañana, digamos, cambiar la metodología de investigación de clase y todo lo demás. ¿Cómo fue en un principio, digamos, sobre todo tal vez con aquellos estudiantes que estaban más acostumbrados a otra estrategia y a otras metodologías? Porque siempre existe resiliencia, ¿verdad? Siempre existe gente que dice, no, hey, si ya yo hago esto así y me funciona, ¿para qué? ¿Para qué algo más? Ok, la ventaja es que no estaba funcionando. Entonces, lo que ocurría es que los estudiantes llevaban los cursos y a la hora de graduarse pasaban más de 1000 años antes de que pudieran decir que terminaron su tesis. Entonces, realmente el proceso de investigación era un proceso muy, vamos a ver, duro. Los estudiantes sufrían muchísimo, duraban muchísimo, pero además hacíamos productos que no eran publicables. Entonces, de ahí hacíamos todo un esfuerzo y nuevamente, así como yo les digo que el software que hacen los estudiantes no sirve para nada porque nunca se utiliza, las investigaciones que nosotros hacíamos tampoco servían para nada porque se quedaban en una gaveta, en un libro que se llama tesis. ¿Qué? Entonces, decidimos que, dado que no funcionaba, íbamos a tratar de experimentar cómo enseñar esto. Y entonces ahí es donde inventamos un curso que se llama Metodologías de Investigación de Investigación Aplicada. Y ese curso lo doy típicamente yo, pero lo doy con otro profesor además, a veces con 2 profesores. Y porque era parte del proceso de aprender haciendo. Entonces, aprendimos que todo lo que queremos enseñar, lo enseñamos con algo práctico y en cada una de las actividades que les ponemos a hacer, hacemos exactamente lo que les estoy recomendando, es hacer un diseño, probarlo, ver por qué no funciona, dónde no funciona y cómo tengo que mejorar el diseño. Y entonces convertirlo en casi como una cultura. Y eso no se logra diciéndole, mire, usted tiene que hacer una bitácora y no, es que se logra haciendo miles de veces el mismo proceso. Es cambiar los hábitos de cómo se enfrenta la realidad. ¿Qué? Sí, lo entiendo. Y entonces, en ese curso lo recibimos en el primer curso de la maestría. Y todos los profesores les piden en cada semestre hacer como una especie de diseño de una solución para un problema. Y todos los profesores les piden que traten de utilizar ciencias del diseño. Y créame que en este momento estamos logrando que los muchachos se gradúen y estamos logrando además una cosa que yo nunca pensé. La mayoría de ellos publican su investigación y se las aceptan en revistas internacionales. Sí, sí, entonces estamos logrando que las investigaciones de estudiantes sean publicables. Sí. Y ya en este momento no solo son publicables a nivel de tesis de doctorado y tesis de maestría académica y hasta tesis de maestría profesional, sino que estamos comenzando a lograr que algunos estudiantes de pregrado logren publicar. Que eso es todavía más digamos, idóneo, que ya los muchachos desde el pregrado comiencen a ser investigadores natos. Es que lo que es importante de ser investigador es que uno genera mejores soluciones a las ya existentes. No copia tecnología, no replica lo que ya está, sino que o por lo menos lo adapta a una nueva realidad, o por lo menos lo evalúa y escoge la mejor alternativa. Entonces es una lógica diferente. Usted mencionó los de pregrado. ¿Qué tanto llegan a implementar o fomentar las ciencias del diseño? Ahí no es 100% porque no todos los profesores de pregrado han sido evangelizados. En realidad, a nivel de posgrado, todos le garantizo que o se evangelizan o no dan clases, más o menos. Pero a nivel de pregrado yo no tengo tanto poder. Y entonces hay algunos compañeros que
realmente no están motivados en hacer investigación. Ellos creen que es suficiente con dar clases. Y a esos es muy difícil de convencer. La ventaja es que las nuevas generaciones sí vienen evangelizadas. Entonces, yo espero que cuando los viejitos se pensionen, y créame que yo estoy dentro de esos viejitos, pero no me pienso pensionar todavía, logremos que en la escuela se dé desde el puro principio un proceso de creación de conocimiento. Que los estudiantes aprendan a cuestionarse todo lo que encuentran escrito. ¿Qué? Y eso, digamos, es un cambio realmente de cultura. ¿Qué? Sí, lo entiendo. Es un tema de cultura que tal vez de repente a veces no es tan fácil, ¿verdad? No, esto toma rato. Créame que yo ya llevo un buen rato y yo soy bien bien tosuda. Llevo como les digo, como 8 años detrás de hacer esto. Al principio me costó vender el curso. Ya por lo menos la gente ha aceptado que no solo es un curso valioso, sino que es obligatorio. Los otros profesores están contentísimos cuando llegan los estudiantes a sus cursos y ya saben un poquito de hacer investigación. Pero sobre todo, saben una cosa, vean que estos beneficios que pongo aquí son importantísimos. El estudiante tiene que saber que es importante conocer el estado del arte. Y sobre todo a nivel de posgrado. Antes ni siquiera, todos reinventaban la rueda. Tienen que aprender a diseñar antes de construir, que es mucho más barato. Yo sé que eso se lo decimos todo el tiempo, pero la tecnología, como ustedes dicen, facilita la construcción. Entonces ustedes los mandan a hacer un programa y se sientan directamente en la terminal a meter código. Y esa cuenta de 200 corridas de prueba y error que sacan algo, pero no hicieron un proceso de diseño. Los enseñamos a documentar el proceso, que eso les va a servir para todo cuando sean profesionales. Les enseñamos a reflexionar sobre el proceso, que es lo que se llama crear metacognición. Es cuando yo le puedo decir, mire, en ese contexto, ese algoritmo no sirve. ¿Por qué lo puedo decir? Porque yo ya probé que no sirve. ¿Qué? Y sé en cuál otro contexto sí sirve. ¿Okay? Y luego tienen que poder concluir qué aprendieron y cómo podrían mejorar además lo que ya aprendieron. Y entonces nosotros en los exámenes de candidatura, las últimas preguntas, que son las más complicadas, pero es donde nosotros medimos la madurez que tiene un investigador, es cuando yo le pregunto qué aprendió y cómo puede mejorar su diseño. Y las personas tienen que poder decir, mire, yo llegué hasta aquí, pero me hubiera gustado incorporarle esto adicional para ver qué pasa. Y creo que funcionaría porque yo tengo esta teoría. No es solo decir, haga tal otra cosa, sino tratar de explicar por qué creo que funcionaría. Y eso me genera una fuente súper valiosa para mejora continua. Y yo creo que con esto, vamos a ver, terminamos. Estoy a su servicio. Ese es mi correo. Y estoy a su servicio, ya no en mi edificio, aunque tenía un edificio lindísimo. Ahora estoy desde mi casa. ¿Qué? No, pues no sé si alguna persona por acá tiene algún comentario. ¿Por qué no quitemos esto para podernos ver las caras? Ah, ok, si pueden encender las cámaras. Sí, para por lo menos conocernos. Ya, y ahora ni eso en ocasiones. No, es terrible hablar contra un monitor y soñar de que me están poniendo atención. Sí, yo lo entiendo. No sé si pueden encender la cámara los que puedan. Los que quieran, para saludarlos, conocernos y así los reconozco. Nunca me voy a acordar de los nombres, pero de las caritas sí me acuerdo. A veces me encuentro a alguien en el supermercado y le digo, yo a usted lo conozco. Y me dice, sí, profe. Sí, profe.
De hecho, bueno, Sí, por ahí está Eric, que creo que Eric está sí, del lado de la Cruz o Santa Cecilia, no recuerdo. ujú, Esteban, si no me Eh, equivoco, por el sí, sí, lado de el Nandayuda, lado de Playa Costa, sí, Coyote, Playa ujú, aquí Coyote, abajo, ujú, en esta puntita. David ujú, Cruz, no sé de dónde nos acompaña. sí, sí, a Eliu sí lo conozco, A Eliud lo conoce, a David no lo escuchamos, no sé por qué. sí. Eh, yo No, a ver. en algún momento iba a las sedes, teníamos la maestría que funcionaba itinerantemente en las sedes. Ujú. De hecho, ahora ustedes tienen una maestría a distancia Una muestra. y eh, Yenori, no, perdón, Yoleni Salas, que es la coordinadora, fue alumna nuestra. Ve, De hecho, usted tiene conozco. ¿cuánto es? Más de 30 años de ser docente. Si les digo, se van a morir de la risa porque van a sacar números, pero No, tengo 39 años de ser docente wow, man. en la U. O sea, No, yo no miento cuando digo realmente el honor que representa tener una charla a usted, de verdad, no miento con ello, porque de repente es de la gente, tal vez por estos lados no sepa quién es Gabriela Marín, y yo ahora hablaba con Rafa, el coordinador aquí de la carrera, y él dice, es que doña Gabriela dice, es una referente, dice, pero en muchas cosas, ni siquiera es en una sola, sí. dice, son Sí, no, en realidad, una eh, publicación suya. la ventaja de, un poco, yo sé que ser mujer a veces es complicado en un campo tan masculino, pero tiene algunos privilegios. Yo tuve la oportunidad de llegar a ser presidente de la Asociación de Universidades que hacen investigación en América Latina. Se llama CLEI. Reunimos como 100 universidades y donde yo les digo que son universidades de verdad, son universidades de verdad. Son la Universidad de Chile, la de Sao Paulo en Brasil, son las universidades fuertes de investigación, la UBA, la de Buenos Aires en Argentina. Y durante esta asociación existe hace 46 años y tuve el privilegio de ser la primera mujer presidenta y la primera centroamericana que si acaso nos dejaron estar en el comité directivo, como digo yo. Y muchas veces me lo preguntan y me dicen, ¿y usted cómo logró estar ahí? Le digo yo, aprendiendo a bloquear un poquito, a vender a Costa Rica un montón y, y a reclamar un poco del espacio que deberíamos tener las mujeres. Entonces, eso ayudó. Tal vez si hubiera sido hombre nunca hubiera llegado a eso. Pero es bien interesante porque estando ahí conocí cómo se hace investigación en otros países. De hecho, tratamos de competir en el CLEI. Hay una conferencia anual que se hace en diferentes países. El próximo año es en Costa Rica, muchachos. Ah, Aprovechen. El organizador va a ser el TEC. Ya la UCR la organizó en el 2007. Entonces esta vez le toca al tecnológico. Este año fue en Ecuador. Entonces el próximo año es en Costa Rica, el siguiente año es en Colombia y así va itinerante en toda América Latina. Es bien interesante. Eh, los invito, si no es mandando algún artículo, es por lo menos participando, porque escuchar a tantos conferencistas invitados y a tantos investigadores es bien interesante. sí. Por acá el compañero David dice que tiene un problema con el micrófono, pero él es docente, profesor de la sede de Occidente. Dice, por cierto, compañero de Hola, servicio. sí le conozco la cara. Yo lo he visto en algún lado. Espero que no en malas juntas. Dice que no. Por aquí no sé qué se hizo. Sí, Estaba sí. una persona que estuvo, Rodrigo, por cierto, que escribió varias veces en el chat que quiere Ujú. llevar un curso como usted o que usted está a otro nivel. Rodrigo, de hecho, él tiene una formación en las ciencias sociales. Entonces, Ah, interesantísimo. sí, sí, ahora Porque está. a nosotros en realidad tenemos proyectos de investigación. Si quieren ver qué hacemos, lo hacemos no solo en el posgrado, sino lo hacemos en el centro de investigación. Computación tiene un centro de investigación que se llama CITIC, 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 y tiene una página que tiene todos los proyectos que hacemos. Y entonces ahí se van a dar cuenta que muchos de los proyectos que hacemos nosotros son bastante interdisciplinarios. Entonces, por ejemplo, tenemos proyectos para interpretar lenguaje humano,
y tenemos un ligamen con la gente de lingüística, o tenemos proyectos para hacer agricultura de precisión, entonces usar computadoras y sensores para ayudarle a los pequeños y medianos agricultores, y entonces eso lo hacemos con la estación experimental Fabio Baurit. O hacemos cosas que tienen que ver con interfaz humano-computador. Y entonces ahí involucramos a psicólogos y a comunicadores para tratar de diseñar mejores interfaces en una cosa que se llama computación ubicua, que es interactuar con la máquina no a través de teclado, sino por ejemplo a través de voz o a través de gestos o hasta a través del movimiento de los ojos para gente con discapacidad, por ejemplo. Entonces, hacemos proyectos bien bonitos y si a alguno le interesa alguno de esos proyectos, yo los puedo contactar con los investigadores. Nos interesa tener vínculos con gente de las sedes y incorporarlos inicialmente como nosotros los llamamos hormigas de investigación, pero no se sientan insultados. Es que son realmente mano de obra para hacer digamos, mayores proyectos, pero tenemos la lógica que alguien que entra como hormiga a un proyecto nuestro es porque tiene que aprender a ser autónomo en el siguiente proyecto. Y eso es de las cosas que es más valioso para ustedes, es trabajar en un proyecto donde uno no tiene tanto poder, pero para aprender el proceso para que ustedes aprendan a inscribir proyectos de investigación. Que yo sí sé que en las sedes eso es difícil. Yo trabajé 5 años en la sede de Atlántico y sé que tener investigación en las sedes es bien complicado, no solo por la parte presupuestaria, porque también eso existe, sino por la parte, digamos que del miedo a enfrentar el famoso CIPRES. El famoso CIPRES es simplemente un sistema de información que pide unas cosas que se llaman objetivos, metas, indicadores. ¿Y cómo se come eso si uno nunca lo ha hecho? ¿Qué? Sí, yo lo conozco. Entonces, llega un momento que uno lo hace casi cerrando los ojos. Yo ya he hecho tantos cipreses que puedo hacer un ciprés en un día. Pero porque he pasado haciendo objetivos, metas e indicadores por años. ¿Qué? Entonces, uno aprende con la práctica, simplemente. Y necesita un grupo de apoyo. Eso es lo que ustedes no tienen. Es decir, nosotros nos generamos grupos de apoyo entre nosotros. Muchos de nuestros estudiantes se meten al doctorado, que ahora tenemos un doctorado también. Y así es como generamos la generación de relevo. Les enseñamos a ser investigadores a ellos. De hecho, es impresionante. Los 2 estudiantes estrella nuestros, que ahora están de funcionarios, digamos que están en el proceso de ex becarios por la beca CEPCONARE, en el momento que entran a asamblea de escuela son catedráticos, porque tienen tantísimas publicaciones y esas publicaciones las generan dentro del proceso del doctorado. Les enseñamos a publicar. Cosa que no en todos los posgrados se suele hacer. No, es que en realidad hemos cambiado de lógica. Entonces, todo lo que uno hace es publicable en algún foro, siempre y cuando uno lo sepa empaquetar bien. ¿Qué? Entonces, es generar ese know-how de cómo empaquetar las cosas, cómo presentarlas. Pero cómo presentarlas es qué información tengo que recoger dentro del proceso de diseño y construcción y evaluación para poderlo hacer publicable.